Buen día, compañeros, y buen día, profesor Sebastián. Soy Estefanía Quecán Herrera y hoy les voy a hablar sobre un tema bastante particular e interesante, o por lo menos para mí lo fue. Voy a hablarle sobre la edad de los metales. Bueno, antes de entrar en materia quisiera dar una pequeña introducción, dando unos ejemplos sobre el uso del metal. Y aquí tenemos como ejemplo, como primer ejemplo, a la Torre Eiffel, que fue construida a base de hierro en el año 1887. En el segundo ejemplo tenemos a la Estatua de la Libertad, construida a base de cobre y hierro en el año 1876. Aunque es curioso porque esta estatua se construyó una parte en Francia, fue construida como de la cabeza al dorso y tiempo después la llevaron con las estructuras ya completa hasta Estados Unidos, porque Francia en realidad le regaló esta Estatua de la Libertad a Estados Unidos, denominada como la libertad iluminando al mundo. Entonces Francia le regaló esto a Estados Unidos debido a su homenaje por el primer centenario de la independencia de Norteamérica, ya que Estados Unidos, pues cuando se separó del Imperio Británico, ¿sí? El famoso 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Y como tercer ejemplo tenemos al edificio Burj Khalifa, ubicado en Dubái, construida a base de acero en el año 2004. ¿Sabían ustedes que este es el edificio más alto del mundo? Para dar datos más exactos, tiene 163 pisos, convirtiéndolo, como ya dije, en el edificio más alto del mundo. Aquí tenemos otros ejemplos sobre los usos del metal, como el oro, que lo usaban en la antigua Egipto para revestir a los faraones, para de alguna manera inmortalizarlos, haciendo máscaras de ellos. Y también tenemos al titanio y aluminio, que actualmente los usan para construir naves espaciales. Entonces, como podemos ver, los metales siempre han tenido gran impacto en la humanidad y lo seguirán teniendo cada vez más. En realidad, los metales han sido algo revolucionario para la humanidad, algo importante. Prehistoria. Bueno, aquí menciono este término porque la edad de los metales precisamente conforma la prehistoria. En realidad es la última etapa de la prehistoria. Entonces aquí aparecieron los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Ahora sí, entramos a edad de los metales. Como ya les había dicho, es el periodo de la prehistoria comprendido aproximadamente entre el cuarto y el primer milenio antes de Cristo. Esta etapa sucede después de la Edad de Piedra en la evolución de la humanidad y constituye la etapa final de la prehistoria. La edad de los metales se podría dividir en tres etapas o edades, que es edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Y a continuación ya se las explicaré.
Primera edad, edad de cobre, comprendía en el milenio tercero antes de Cristo, que también fue conocida o llamada como calcolítico. Es un periodo de la prehistoria ubicado entre el neolítico, o sea, la edad de piedra, y la edad de bronce. Bueno, neolítico y edad de bronce. Entonces se comprende que la edad de cobre está entre estas dos edades. Y el cobre fue uno de los primeros metales que usó el hombre. Entonces acá, como podemos ver en esta imagen, empezaron a crearse herramientas y utensilios, armas, empezó a haber comercio y a la vez había excedente de alimentos. Utilizaban los barcos de vela para transportar alimentos o otras cosas. Construyeron ya implementos agrícolas, también la orfebrería, o también lo que se conocería como la artesanía, sería algo similar. También tenemos la metalurgia. La metalurgia es el estudio como tal de los metales. El carro de 2 ruedas donde transportaban los alimentos. Minería, empezó la explotación de la minería, y a su vez en esta edad también empezaron a darse estratificaciones sociales, como la especialización de trabajo, lo que se podría decir hoy en día como la jerarquización o los puestos de gobierno, como la clase media, la clase alta, clase media, clase baja. La propiedad privada, sí, ahí empezó a marcar los territorios, a departamentarizarlos. Bueno, la acumulación de riquezas, y eso se refiere a los bienes. Y a su vez también se dio la explosión demográfica y primeras ciudades. Entonces, a esto es a lo que me refiero con dinamismo social y económico. La importancia de la edad de cobre. Intensificación de producción. Empezaron a crear más productos, más armas, más utensilios, herramientas. Incremento del trueque, pues empezó el intercambio de comercio, los nuevos modelos de ocupación de territorio, la propiedad privada, lo que conocemos como propiedad privada, valga la redundancia. La especialización artesanal, lo que hacían los artesanos, se podría decir, la orfebrería que se podría hacer con los metales o artesanías. La estratificación social, pues la clase social. Y aquí hay algunas armas de cobre y alguna orfebrería e utensilios que se hicieron a base de cobre. Usos y características del cobre. Bueno, pues es bien sabido que el cobre es rojizo, blando, dúctil y maleable. Y no solo eso, el cobre individualmente no es radiactivo, pero al combinarlo o al alearlo con otros metales o componentes se vuelve radiactivo. Entre sus características, acabo de decir las características, esas son las características. Entre los usos se usa para la fabricación de cables eléctricos, industria informática, medios de transporte, lo usan para la agricultura, está presente en la medicina, metalurgia, minería, artesanías, instrumentos musicales, joyería, construcción y monedas. Bueno, pues aquí en la industria informática se usa el cobre para la creación de estos productos, como los computadores y periféricos como los mouse, tarjetas, bueno, en fin.
computadores, celulares, eso ya lo he dicho, computadores. Entonces, todos estos aparatos electrónicos contienen una pequeña parte de cobre. O sea, no es que tengan bastante cobre, pero sí contienen cobre. Los medios de transporte, pues con el cobre hicieron el automóvil, el avión, las naves espaciales, el barco y bueno, otros tipos de medios de transporte, y con eso mismo también se especializaba más en los motores, en los sistemas electrónicos y eléctricos, ya que pues el cobre particularmente es eléctrico, tiene esa cualidad, se podría decir. Lo usan en la agricultura, fertilizantes porque como ya les había dicho antes que cuando el cobre es aleado con otro componente, otro metal, se vuelve radiactivo, entonces pues esta radiación compone el fertilizante. Y asimismo en sistemas de riego y control de temperatura, de suelos y de los cultivos. Continuamos con la segunda edad y es la edad de bronce, comprendida en el segundo milenio antes de Cristo. Es la etapa prehistórica que transcurrió entre el año 3000 antes de Cristo y el año 1200 antes de Cristo. Su denominación se debe al descubrimiento del metal del bronce que se obtenía gracias a una aleación del cobre y estaño. Bueno, aquí quiero explicarles gráficamente cómo se dio el bronce. Y es que con la aleación de dos metales, cobre y estaño, al alinearlos o combinarlos y fundir los metales, se dio el bronce, ¿sí? Entonces, la fundición de los metales se podría definir como el derretimiento de los metales. Aquí en la imagen tenemos herramientas y utensilios, armas y orfebrería, sí, que se construyeron a base de bronce y obviamente eran más sofisticadas que en la edad de cobre. También hubo comercio de gran alcance, y como hubo comercio de gran alcance, también habían barcos mercantes, barcos mucho más grandes, con más capacidad, y también para viajar entre países, para comerciar sus productos entre países. Ya no es un carro de 2 ruedas, sino de 4 ruedas, ya crean los carros de guerra, ya usan el bronce en la cerámica, en la industria textil. En la industria textil pues crean las máquinas de coser de bronce, generando la industria textil. También con la pintura, la escultura y arquitectura y la literatura. Y a su vez también ciudades-estado. Características de la edad de bronce. Una de las principales características es que hubo el descubrimiento de la fundición de los metales, como ya les había dicho anteriormente, o sea, les expliqué qué es la fundición de los metales, es el derretimiento de estos. La formación de sociedades de alta densidad poblacional, sí, la expansión del pueblo. El surgimiento de un reino o gobierno que centraliza el poder. El gobierno actualmente se podría decir como los líderes, ¿sí? Cada país tiene un gobierno, tiene un líder, tiene un presidente, y que centraliza el poder sería un ejemplo actualmente como las ramas ejecutivas, la rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial, que sería, la ejecutiva sería el presidente o vicepresidente, la legislativa serían los ministros
y la judicial serían los que aplican la justicia. También tenemos la creación de clases sociales y nueva forma de gobierno. Sí, las clases sociales. Vuelvo al mismo ejemplo de clase alta, clase media o clase baja, o como también veríamos hoy en día estrato 1, estrato 2, estrato 3. Incremento de enfrentamientos bélicos con armamentos sofisticados. Claro, al haber expansión de territorio, al haber expansión poblacional, pues habían más acercamientos entre culturas, así creando conflictos entre ellas y creando incremento de enfrentamientos bélicos, o sea, guerras entre estas culturas o poblaciones. Aquí tenemos un claro ejemplo de las herramientas de bronce. Una de las principales herramientas que se dieron en el bronce fueron las hachas, los puñales, espadas, lanzas y puntas de flechas. También, bueno, no es como tal una herramienta, pero es de la joyería. Eso tendría que ver más como con la orfebrería. Usos del bronce. Láminas, lingotes, instrumentos musicales. Sí, se construían láminas de bronce, bloques de bronce para construcciones y se construían instrumentos musicales con bronce, herramientas, como ya las acabamos de mencionar anteriormente, armas, estatuas, llaves. Bueno, aquí con estatuas quiero dar un ejemplo en el arte, de la escultura de bronce en el arte. Seguramente en los museos habrán piezas de esculturas de bronce, construcciones, plataformas giratorias, monedas, elementos decorativos, joyas, buzones de correo, molduras, rieles, marcos de puertas y ventanas, y en la construcción marina. Bueno, y aquí ya entramos a la última etapa de la edad de los metales, que es la edad de hierro. Comprendida en el primer milenio antes de Cristo. Fue el último periodo de la prehistoria antes de la invención de la escritura. Claro, aquí la prehistoria, pues se comprende que la prehistoria la compone la edad de piedra y la edad de los metales. Ya luego en la prehistoria está la edad antigua, que ahí ya sería la escritura, luego está la edad media, edad moderna y la actual, que es la edad contemporánea. Se dio la explotación masiva del hierro y fue similar a la edad de bronce en cuanto a la constitución de sociedades. Sí, en esta época abundaba el hierro. De hecho, actualmente lo que más abunda en el planeta es hierro, o sea, tenemos más hierro que otro metal. Aquí en esta imagen podemos ver que también se crearon herramientas y utensilios, armas, o puede ser la sofisticación de esas mismas armas de las edades anteriores, pero más sofisticadas. Les había dicho que en la edad de bronce eran armas más sofisticadas que en la del cobre, pues en esta edad de hierro son mucho más sofisticadas, o sea, porque el hierro tiene características de ser resistente, de ser fuerte. La economía del mercado. Pues la economía del mercado se refiere a los precios fijados, a la oferta, a la demanda. También tenemos aquí escultura y arquitectura, tradiciones espirituales. En las tradiciones espirituales empezaron la construcción de imágenes, de estatuas,
con fin de adoración, bueno, la cerámica, y también se empezaron, en esta edad también empezó a surgir los grandes imperios, como lo son el fenicio, el griego, el etrusco y el romano. Y ya esos imperios empezaron con la escritura alfabética, y asimismo se empezaron a dar nuevos pilares de conocimiento como la literatura, la filosofía, la ciencia. Características de la Edad de Hierro. Aumentó la producción de armas y herramientas. Sí, claro, eran mucho más sofisticadas, como ya les había dicho, más fuertes. Resistente y abundante. Como les había dicho anteriormente, lo que más abunda en el planeta Tierra es hierro. De hecho, el núcleo de la Tierra está compuesto por el 70% de hierro y tiene las cualidades de ser fuerte, de ser resistente. La agricultura. Con la agricultura se empezaron a construir tractores y varias herramientas para la agricultura. Se fortaleció el comercio y la artesanía. Sí, más comercio, más artesanía con nuevos metales. Permitió el contacto entre culturas. Obras de arte y estética. Bueno, aquí tengo unos ejemplos de obras de arte hechas a base de hierro. Aumentó la población y hubo surgimiento de grandes ciudades. Aquí tenemos varios ejemplos de armas o utensilios que fueron hechas a base de hierro. Así acá vemos ollas, utensilios. Bueno, aquí quiero explicar el desarrollo de las 3 etapas, más o menos en qué parte del planeta se dio esto. Se dio en Europa y Asia básicamente, sobre todo en esos 2 continentes. También tiene un poco de África, pero como podemos ver acá en el primer milenio está todo el sur de Europa. En el segundo milenio está parte de Europa y Asia, y en el tercer milenio está Asia y un poco de África. Bueno, aquí ya me salgo un poco del tema de la edad de los metales. En realidad aquí ya doy más ejemplos de metales, porque los metales son variados, ya en la actualidad existe tantos tipos de metales como los alcalinos, los metales pesados, los metales nobles, los metales innobles, los metales bueno, hay distintos tipos de metales y acá quiero plasmar ejemplos de metales. Entonces tenemos el acero, que es una aleación entre hierro y carbono, el cobre, el níquel, el sodio, el aluminio, el estaño, peltre, titanio, bronce y latón, magnesio, oro. Bueno, algo de destacar sobre el oro es que es un metal precioso y es el más caro. Una onza de oro vale $1,700, o sea, re caro, carísimo, es una cosita así, una miniatura, $1,700. O sea, para conseguir, no sé, una libra de oro o un kilo, imagínense la cantidad de plata, la cantidad de...
el tungsteno, calcio, mercurio, plata, y hablando de plata. Y por último, zinc. Entonces, estos han sido algunos ejemplos de los metales. Y para hablar un poco más sobre las características de los metales, me gustaría decir que es claro que los metales desde el comienzo de la humanidad han evolucionado y seguirán evolucionando, pero en sus principios esto se ha utilizado para la creación de utensilios, herramientas, para arar la tierra, para la decoración, joyas y accesorios, artesanías, etc. En la agricultura también se desarrolló la creación de los canales de riego y se empezó a usar el oro, la plata, el estaño y el plomo. Un hecho importante que se creó la rueda, así mejorando la calidad de vida. Las tribus sedentarias se aumentaron, hubo mejora en la edificación de vivienda y de templos, la metalurgia inicia y se expande rápidamente por todo el mundo. Entonces aquí en esta diapositiva muestro imágenes de lo que acabo de explicar, sí, de cómo fundían los metales, cómo empezaban a mejorar las cosas, a desarrollarse las cosas. Y este es el solo comienzo de todo un mundo lleno por investigar. Es decir, con los metales se puede hacer tantas cosas interesantes y como les había explicado antes, hay distintos tipos de metales, ¿sí? No solo los que da la tierra, sino también metales alcalinos, metales, bueno, en fin. Ya estos metales ya son combinaciones de varias cosas y se involucran mucho con el desarrollo de la humanidad, con la ciencia, con el arte. Y bueno, queridos compañeros y querido profesor Sebastián, esta ha sido la presentación de Edad de los Metales. Espero que les haya gustado, como me gustó a mí. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, hayan encontrado nuevas preguntas, nuevas cosas. También me gustaría dar un aporte personal al tema, con el tema de los metales. Pienso que, como he dicho, los metales son bastante importantes para el desarrollo y crecimiento del ser humano, para la evolución, ya que gracias a ellos podemos hacer infinitas cosas, podemos hasta utilizarlo en la ciencia, como en el arte, como crear cosas, llegar al espacio con eso, porque con estos metales se construyen los transportes para viajar a otros planetas, para ir al exterior, al espacio. Entonces, por eso es muy importante. Además que contribuye a los pilares fundamentales del ser humano. Pienso que la ciencia y el arte son los pilares fundamentales del desarrollo, evolución, crecimiento del ser humano. Y esto nos permite hacer múltiples cosas. ¿Quién quita que qué sé yo, que en otros planetas hayan otro tipo de metales o sustancias donde se puedan alear, se puedan combinar, creando nuevos materiales con múltiples usos? En realidad estamos ante un mundo
que es bastante extenso y también pienso que nosotros como artistas debemos valorar esa creación divina. Debemos aprovechar también esos materiales que nos brinda la naturaleza y así moldearnos como los metales se moldean, moldearnos para lograr la mejor versión de nosotros mismos, contribuyendo para cosas que impacten al mundo. Entonces, sí, básicamente eso. Nosotros como artistas debemos inspirar, debemos crear, debemos dejar huella en la humanidad.